Bienvenidos a esta su casa. Nos da gusto que nos transmita. Estamos contentos de estar con ustedes desde sus hogares. Y este momento vamos a tomarlo para adorar a nuestro Dios. Así es que ahí donde estás, agarra a tu familia y juntos vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. Usamos nuestras palmas y adoramos a Jesús. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie es como tú.
tu mano, dile: Señor, no hay nadie como tú, oh Dios. Tu luz brilla, Señor, aún en las tinieblas, Padre. Señor, tu luz permanece para siempre, Jesús. Ahí donde estás, empieza a adorar, a exaltar la presencia de Dios. Y dile: Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos, Señor, de ti, Jesús, de tu espíritu en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mi esposa, en mi familia, Señor. Con tus manos levantadas, empieza a adorar y exaltar la presencia de Dios. Señor, rebosa
manos en alto, dile: Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Nos disponemos, oh Dios, para escuchar tu palabra, Señor. Ese pan de vida, Señor, que fortalece nuestros corazones. Toda la gloria, Señor, y toda la honra es para ti, mi Rey amado. Gracias, Señor Jesús. Ahí en tu casa, toma un lugar cómodo y prepárate para recibir la palabra que nuestro pastor trae para nosotros. Dios te bendiga. Buenos días, les damos gracias a Dios por un día más que nos encontramos transmitiendo desde a sus hogares. Gracias por el tiempo que ustedes permiten participar de la palabra de Dios. Sabemos que Dios no está limitado en un lugar y lo podemos hacer de esta manera. Él está en su casa, Él está en todo momento y en todo lugar. Le damos gracias y nos disponemos. Gracias la Iglesia Restauración y Vida. Soy el pastor Ángel Reynoso. Les saludamos en el amor de nuestro Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar nuestro servicio. Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho y por lo que vas a hacer. Te damos gracias, Señor, por este momento, por la tecnología que nos permite, Señor, transmitir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo. Sabemos que son momentos difíciles, Señor, pero tú estás ahí, Señor, con nosotros. Te damos gracias, Señor, y nos disponemos a participar de tu palabra. Que esta palabra sea de confort, que esta palabra sea de bendición, que esta palabra sea de motivación para nuestras vidas. Padre, te damos gracias, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a participar de la palabra de nuestro Dios. Vaya conmigo al libro de Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 1. Voy a leer del verso 1 en adelante. Así dice la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kesliú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en un gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vemos algo importante en esta palabra. El pueblo de Dios estaba viviendo una afrenta, eran motivos de batallas, eran momentos de una generación perversa que se había perdido. Y Nehemías dice que estando en Susa, capital del reino, le preguntó a uno de sus hermanos sobre el estado de Jerusalén, y él le dijo que estaba en mal estado, que la gente tenía problemas, que había afrenta y sobre todo que el muro de Jerusalén había sido derribado. Este pueblo estaba enfrentando ciertas situaciones y es importante entender por qué Nehemías se preocupa, por qué Nehemías se entristece, por qué Nehemías entra a pensar en un momento cuando escucha que los muros de Jerusalén están derribados. Y dice la palabra de Dios, si se da cuenta, usted puede notar cuando Canaán en aquellos tiempos estaba en la abundancia, con un templo maravilloso, prosperado, y dice la palabra que tenía todo para desarrollarse. Y podemos ver que en esa abundancia, en esa prosperidad que Dios le había dado, y aún en medio de ellos, dice que el pueblo se olvidó de Dios. Estamos hablando de Canaán, estamos hablando del pueblo de Dios, y dice que este pueblo, aunque se había olvidado de Dios, dice que para él parecía que todo estaba bien, parecía que todo estaba normal. Pero de repente también dice la palabra que Jeremías, el profeta Isaías y muchos profetas más ya le habían declarado la palabra, ya le habían llevado de alguna manera profecías. Y algo importante aquí, porque
es importante entender cómo el pueblo de Dios pierde la protección de Dios, cómo el pueblo de Dios, por la condición que se habían olvidado de Dios, empiezan a perder la protección. Y por eso quiero hablarles esta mañana que ellos tenían una protección, pero esa ciudad ahora estaba, mis hermanos, destruida. Esa ciudad había sido derribada sus murallas. Cuando hablamos de las murallas de Jerusalén, por ejemplo, a veces podemos notar cómo una ciudad es amurallada, cómo es cercada, pero eso nos habla de muros de piedra, nos habla de muros literales. Pero si viéramos, por ejemplo, Coatzacoalcos, los límites de Coatzacoalcos, que tuvieran una gran barda, una gran muralla, sería algo inmenso, sería algo tremendo. Así ellos cuidaban, así ellos se protegían, así ellos de alguna manera hacían esas murallas para proteger a su ciudad y su pueblo. Pero ¿por qué estaba derribada esa muralla? Piense un momento conmigo, mire que esa protección divina se había quitado. Qué terrible es saber uno que ha perdido la protección de Dios. Hoy estamos viviendo momentos difíciles, momentos de salud, situaciones que se están viviendo duras. Yo veo a Nehemías en esos momentos preocupado por el pueblo, y Nehemías se preocupa por el pueblo, él empieza a hacer algo. Y por eso vamos a ver, yo les pido con la ayuda de Dios que podamos ver qué es lo que hace Nehemías, qué es lo que Dios le mueve a hacer, porque se preocupa tanto que los muros estaban derribados. Cuando hablamos de esto, dice el libro de Lamentaciones, que los babilónicos entraron allá, mis hermanos, a destruir el pueblo y a vencerlos, y no solo a vencerlos, sino que también violaron a sus mujeres. Dice la palabra de Dios que a los niños le ponían tal carga en las espaldas que se le doblaban las columnas. Eso era algo terrible, y no respetaban las edades. Era algo tremendo que vivió el pueblo de Israel. No respetaron edades, no respetaron si eran niños o ancianos. Y además dice que los llevaron desnudo caminando a Babilonia. Dice que eran miles de kilómetros que ellos tuvieron que caminar. Y siempre con la incertidumbre o del poder decir como el pueblo de Dios: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está nuestra protección de Dios? Pero quiero que vea que de pronto esa muralla había sido derribada. De repente esa protección que Dios le había puesto al pueblo de Israel había sido quitada. Es importante que analicemos nuestra vida. Es importante que nos pongamos a pensar, porque no quiero generalizar ni tampoco que se tome a mal esta palabra, pero muchos podemos estar viviendo situaciones de salud por esta pandemia, por esta situación que se esté viviendo. Y eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros, pero sí es algo que queremos que retomemos, restauremos nuestra seguridad y nuestra confianza en Dios. Por ejemplo, cuando Dios le habla a Canaán, dice la palabra de Dios en Números capítulo 13. Vaya conmigo por favor en el capítulo 13, su verso 8. Y les dijo, hablándole al pueblo de Dios, dice: yo les voy a dar la tierra que fluye leche y miel. Entonces había una promesa que Dios le iba a dar esa tierra, una promesa de una tierra de abundancia. Y oiga esto, que le iba a dar algo que era muy bueno. Pero quiero que sepan que los pueblos, le dice Dios: mira, Dios te va a dar esa bendición, pero quiero que sepan que ese pueblo, el que vive ahí, ese pueblo que está ahí, que tienen ustedes que quitar, han caído en abominaciones. Ese pueblo ha caído en situaciones y su protección ha sido quitada. Eso es importante porque el pueblo de Dios se tenía que mover. Y cuando habla aquí de los muros, cuando habla de la protección, estas no son de piedras. Por favor, quiero que estemos pendientes de esto, que queremos hablar en esta mañana de la protección que Dios nos ha dado, la protección que tenemos de Dios como hijos de Dios. Ahora, cuando la Biblia hablando de otro ejemplo, de aquel ser Luzbel, dice la palabra de Dios en el profeta Isaías, capítulo 14, voy a dar algunos ejemplos
para que veamos cómo se puede perder esa protección, cómo se puede de alguna manera perder, derribar o ser quitada la protección incluso de Dios mismo. En el capítulo 14, verso 15 del profeta Isaías, dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Mire qué importante es. Dice: sobre las alturas de las nubes, verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol. Fue derribado de la misma manera que una muralla. La muralla, recuerde que puede ser protección, hablando literales o físicas. ¿Qué hizo que aquel hombre que tenía una gran protección de Dios, aquel hombre, recuerdan ustedes, que estuvo en la creación, aquel que el Señor enviaba, aquel hombre que era el delegado universal de la alabanza, Luzbel, dice que de pronto su ostentación hizo que se rompieran los muros de protección que Dios tenía para él? Esto es muy importante. Mire cómo se pueden romper esos muros, cómo Dios puede quitar esa protección cuando la tiene dada a ciertos hombres, a ciertos seres, como en este caso Luzbel. Por eso cuando Nehemías oye esto, dice: no tienen protección. Cuando Nehemías oye de aquel pariente y le dice que los muros habían sido derribados, se preocupa, porque dice: entonces Jerusalén no tiene protección. Y yo creo que hasta se mareó. Dice que se sentó, lloró y dijo: tengo que ayunar. Yo tengo que ayunar. Y Nehemías empieza esa situación, empieza a experimentar, a hacer algo para proteger a Jerusalén, porque este es un domingo muy importante de restauración, y entonces necesitamos que nos restauren los muros. Necesitamos que restauremos nuestros muros. Estoy hablando de las murallas y estoy hablando de muros espirituales. No hay cosa más hermosa que saber que tenemos la protección de Dios, porque si no podemos, oigan bien, no podemos de alguna manera protegernos, de alguna manera ponernos guardaespaldas. ¿Y quién nos cuida de los guardaespaldas? Si se dan cuenta, si tenemos la protección de Dios, ahí va a ir un vallado de ángeles y vamos a estar tranquilos. Siempre la protección de Dios, el cuidado de Dios sobre nuestra vida. Vamos al Proverbios capítulo 25. Nos dice la palabra de Dios en su capítulo 25, verso 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Repito, como ciudad derribada sin muro, o sea, sin protección, no tiene protección, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Un hombre que no tiene freno, que no controla sus impulsos, un hombre que no controla sus pasiones, que no domina su genio, es un hombre que tiene sus murallas o sus muros derribados y que no tiene protección. Voy a hablarle de 3 facetas, es muy importante. Número 1, tenemos que ver y entender que la muralla estaba derribada, y de eso estamos hablando en el primer paso o la primera faceta. En la segunda, el plan que Nehemías tenía. Acuérdense que Nehemías dijo: hay que edificarlas, hay que reedificarlas. Él se preocupa por esto. Y finalmente, en el transcurso del tema, tenemos que dedicar esas murallas, porque Nehemías las dedicó. Y usted va a ver que al final de aquella muralla, cuando estaba reedificada, después que fue levantada y finalmente se le dedica a Dios otra vez. Ahora, es que cuando nosotros ya no tenemos, algo importante aquí, cuando nosotros ya no tenemos las cosas dedicadas al Señor, ya no van a estar protegidas por Él. Por eso nosotros que caminamos en el Señor tenemos que saber en qué momento se puede perder la protección, en qué momento algunas cosas que tenemos pueden ser quedadas sin protección.
Entonces, dése cuenta que los de Canaán lo que perdieron fue la abundancia. ¿Por qué? Por la abominación que ellos hacían. A veces se pierde, dése cuenta, la protección, y voy a ir explicando. Vayamos al libro de Job, un ejemplo muy hermoso, un libro que nos habla y nos da mucha luz, y vamos a entender en el capítulo en Job. Vaya conmigo del verso 1 al verso 6. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos e hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijas y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en un día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen de ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrían pecado mis hijos y habrían blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Dios, de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales venía también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire que hay algo importante. Mire lo que estaba viviendo estamos hablando de Job. Y recuerde qué alegaba Satanás a Dios. ¿Qué le alegaba a Jehová? Si se da cuenta, dice que cuando llegan se ponen en línea, pero le dice Dios a Satanás: ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Ya viste a mi siervo Job que vive en Coatzacoalcos? ¿Ya viste a mi siervo Job que vive en Veracruz? Y le dice Satanás: sí, pero lo que tienes, lo tienes bien protegido. Yo no le puedo hacer daño. Satanás sabía y reconocía que Dios había puesto un muro, había puesto vallado sobre Job. ¿Qué decía Satanás? No le puedo hacer daño porque tú le tienes muro, porque tú le tienes un vallado, tú tienes una protección a ese hombre, y yo por eso no le puedo hacer nada. Mire qué hermoso, la protección de Dios para Job. Lo tienes bien protegido, no tiene guardaespaldas, pero sí tiene muralla, y yo no puedo penetrar. Y mira, tú tienes protegido a Job, tú tienes protegido a su familia, tú tienes protegido a sus posesiones, y ese Job yo no le puedo hacer nada. Mire, hermanos, qué hermoso es esto. La queja de Satanás. Se quejaba con Dios porque él tenía bien protegido, tenía un muro sobre Job. Ahora, decía él: no puedo hacerle nada a ese Job. ¿Por qué? Porque lo tiene protegido con un vallado o con un muro. Mire qué hermoso es saber la protección que Dios tenía para Job. Cuando hablamos de la palabra muro, es una palabra que quiere decir, dice shamar, es como esa protección que había en el huerto. Mire qué interesante. Y era un huerto, dice, protección y de cuidado. Ahora, cuando hablamos de Saúl, acuérdese del rey Saúl, hablando otro ejemplo sencillo, la Biblia dice que termina endemoniado. Usted sabe, mis hermanos, que ese era un rey, y recuérdese, espíritus inmundos, demonios, ellos tienen el deseo de ingresar en los cuerpos y poseerlos y poder recuperar lo que alguna vez ellos tuvieron. Eso es importante. Ahora, ¿qué protección tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestra protección? ¿O cuál es nuestro miedo de que cosas pasen a nuestra vida? ¿No será que hemos perdido la protección de Dios? ¿Cómo se mete ese espíritu inmundo en Job? Y su protección
Hoy es un buen día para que nosotros reflexionemos cómo está nuestra protección, cómo está nuestra muralla, cómo estamos protegidos de Dios. Y lo que pasó aquí es que el rey Saúl se desesperó. Acuérdense que ya no le hablaban por sueños, ni por profetas, ni por Urín, ni por Tumín, y se fue a buscar unos brujos. Mire, importante ver que Saúl era el rey, pero una actitud, algo que él hace, mis hermanos, lo lleva a perder su protección o su muro. ¿Qué fue lo que le pasó? Ahí le derribaron su protección, ahí le derribaron su muro y su cuidado. Ahora, vayamos algo importante en el capítulo 30 de Job. Capítulo 30, algo importante, dice el verso 1, te glorificaré, verso 30 de Job. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner como con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me servirían ni aun la fuerza de mis manos? No tienen fuerza alguna. ¿Qué puede hacer que la protección de uno se caiga? ¿Qué puede ser que la bendición de Dios en uno se caiga? Es difícil encontrarle errores a Job. Se habla de que es un hombre justo, pero una vez nos dice en el capítulo 30 que leímos que le fueron a pedir trabajo, y creo que Job sí se lo podía dar. Dice que el trabajo era para unos padres de unos jóvenes. ¿Y sabe qué le dijo Job? ¿Sabe qué le dijo Job, mis hermanos? Sus padres no sirven, no tienen fuerza ni para que estén con los perros de mi ganado. Miren la actitud de Job. Un hombre, mi hermano, recto delante de Dios, pero aquí como que algo pasó en él y eso hace perder la protección de Dios, que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, cuando hablamos del pueblo de Israel, que estamos mencionando en el capítulo de Números 24, el pueblo de Israel, Números 24, hablando de Balán, un hombre que se alquilaba para maldecir a los pueblos. Dice en el capítulo 24, su verso 12, y Balán le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo? Si Balán me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Mire qué tremendo, mire Balán, mis hermanos, no podía maldecirlos. Lo contrataban, lo llevaban a cierto lugar, presentaban ciertos sacrificios, presentaban ciertas ofrendas, pero lo que quería era que maldijera, y Dios hablaba y le quitaba esa maldición y le ponía bendición sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué decía Balán? Yo no puedo con ellos. Yo no puedo traspasar, yo no puedo declarar, yo no puedo hacer nada con ellos, no puedo hacer agüero, no puedo hacer brujería, es imposible entrar contra ellos. ¿Y saben por qué, mis queridos hermanos? Porque están protegidos por el pueblo de Dios. Diga conmigo, protección. El pueblo de Dios, mis hermanos, era guardado por Dios. Ahora, ¿qué plan hizo el enemigo? ¿Sabe usted la historia, mis hermanos? Que va y les dice a los madianitas, le dice al rey, mis hermanos de Madián, mira, yo a ellos no les puedo hacer daño, yo a ellos no los puedo maldecir, porque están bien protegidos. Tú no los miras porque no tienes abiertos los ojos espirituales, pero yo sí los veo y no hay modo que pueda yo hacer algo en contra del pueblo de Dios. Y dice que lo que Balán le aconsejó, oigan bien, Balán dice, sí, hay una manera de derribar esa protección. Y mire lo que usa Balán en el capítulo 25 de Números, verso 1, y moraba Israel en Sifín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales enviaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. En el furor de Jehová
se encendió contra Israel. Miren nada más qué tremendo. El furor de Israel se encendió. ¿Y sabe cuál fue el consejo de Balaam? Mándenle mujeres hermosas para que ellos tengan relaciones ilícitas con ellas. Y mire, y las mandaron. Le invitaron a participar del pecado. Y solo le mandaron las mujeres. Y dice la palabra de Dios que vino como una peste sobre el pueblo. Y la gente de ahí se estaba muriendo. ¿Y la protección dónde está? ¿Y dónde está la protección de Dios? ¿Cómo fue herido el pueblo? Tuvo que pasar algo, tuvo que cometer error, tuvo que haber un pecado para que le fuera quitada la protección. Y la protección, mis hermanos, la fornicación derriba todo muro de protección. Usted ve hasta en Apocalipsis, habla de Balaam que enseñaba a fornicar a los hijos de Dios. Asimismo podemos hablar, otro ejemplo de Luzbel. Dice por tu ostentación. ¿Cuál fue el conflicto? Por tu alarde. Mira Luzbel, por tu soberbia te fue quitada la protección. ¿Qué te puede quitar la protección de Dios? La soberbia, el alarde. Luzbel era un portador de la luz de Dios, usted bien lo sabe. Hablando de Job, que tuvo a menos a la gente, tuvo a menos a la gente que tenía ya una edad avanzada y pudiendo ayudarnos no lo hizo. Eso derribó la protección sobre su empresa, sobre su ganado, sobre sus negocios. Mire, pero ¿y la protección? ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Somos hijos de Dios, amén. Entonces tenemos derecho a la protección. Pero ¿acaso no dice la Biblia, caerán 1000 y 10,000 y a ti no llegará? Y lo podemos decir, pero por decirlo, si mi condición, aunque sea hijo de Dios, no es correcta, los muros se pueden ser quitados. La protección de Dios puede ser quitada. Mire, esos son los muros, esas son las murallas. La protección que Dios da, la protección, mis hermanos, de guardarnos. Ahora, en la mentalidad que Dios le da a Nehemías, él dice, y Nehemías se entera y dice, vamos a reedificar los muros. Él se preocupa y dice, vamos a reedificar, pero el enemigo no va a estar contento. Entonces, lo que hay que hacer es poner muros, es poner vallados, es poner protección al pueblo de Dios. Así que lo que tenemos que hacer, iglesia de Cristo, es recuperar nuestra protección, es recuperar nuestra confianza en Dios, es levantar nuestros muros, que no haya brecha, que no haya un hueco a donde pueda entrar el enemigo. El pueblo de Dios está confundido. El pueblo de Dios en este momento está sufriendo, está padeciendo. Y si preguntáramos, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está nuestra protección? ¿Con quién confiamos? Son momentos difíciles, mis hermanos. Son momentos de juicio, son momentos que se sacude el árbol y muchas cosas pueden pasar. Primero quería hablarles, les dije de los muros derribados, están derribados. ¿Por qué se puede derribar un muro? Habrá muchas causas, pero a mí me llamó la atención cuando Dios, acuérdese que le iba a dar Canaán a Israel. ¿Cuál era la situación? Cuando Dios le habla al pueblo y le dice, mira, te voy a dar a Canaán, ¿cuál fue la excusa del pueblo? Pero Señor, vamos a enfrentar a gigantes. Pero el Señor le dijo al pueblo de Dios, ellos ya no tienen protección. Su muro de protección está derribado. Entonces, la parte espiritual que los defendía ya no está. Por eso Dios los mandaba. ¿Por qué? Porque no había algo que los protegiera. Miren, mis hermanos, el pueblo de Dios derribó gigantes porque les fue quitada la protección. Y claro, cuando lo aplicamos a nosotros, no hay cosa más hermosa, mis hermanos, estar en la protección de Dios. Y no hay cosa más terrible, mis hermanos, que nuestros muros estén derribados, que nos sintamos apartados de Dios. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos hace temer? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros no caminar seguros? ¿Qué es lo que nos hace hasta no salir de las casas y preocuparnos tanto? ¿No confiamos en Dios o no está la confianza en Dios, mis hermanos? ¿O no será?
mis hermanos, que mi vida espiritual, de alguna manera me lleva a pensar mal por cómo estoy viviendo. No hay cosas más lindas, mis hermanos, que estar en la protección de Dios, que vivir en la protección de Dios. Aquí es a donde se vive el verdadero cristiano, la verdadera confianza en Dios. No cuando todo está bien, no cuando todo es sanidad, no cuando el negocio está próspero, no cuando no hay enfermedad. Porque Nehemías dijo, no tenemos protección. Nehemías dijo, voy a ayunar y voy a tener éxito. Dijo Nehemías, voy a tener éxito. ¿Y qué era, mis hermanos? Restaurar. Nosotros vamos a tener éxito en la vida. Nosotros vamos a triunfar cuando restauremos lo que se ha perdido. Cuando restauremos nuestros muros, mi hermano, de la confianza en Dios que se ha perdido. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora voy a levantar un muro que es nuestro muro que estaba caído. Y Nehemías entendía algo: el peligro de no estar protegido. ¿Por qué nosotros nos preocupamos? Como Nehemías. Nehemías sabía que al no haber protección el pueblo podía ser derribado. ¿Cuál es nuestro temor? ¿Cuál es nuestra preocupación? No estaremos actuando igual que Nehemías porque sabemos que de alguna manera no está con nosotros la protección de Dios y se preocupa por restaurar los muros. Hoy es un buen día. Si mis hermanos, de alguna manera nuestra fe se ha venido abajo, hoy es momento de restaurarla, restaurar nuestra protección. Restaurar la protección, la seguridad en Dios. Nosotros de igual manera podemos sentirnos vulnerables como Elías por lo que está pasando. Quizás por excusa decimos que los niños, decimos que los ancianos, pero de alguna manera hay algo que entra a nuestra mente, mis hermanos, pero si no estamos firmes, no estamos confiando, si los muros no están firmes, si han sido derribados, mis hermanos, vamos a claudicar. ¿No será que nuestros muros de confianza en Dios están derribados, mis queridos hermanos? Usted y yo sabemos cómo estamos delante de Dios. Oigan bien, usted y yo, repito, sabemos cómo estamos delante de Dios. Y en estos días, mis hermanos, es momento de tomarse de Dios. Es momento de restaurar los muros de confianza en Dios. Esos muros que están caídos, mis hermanos, de reparar toda relación familiar. Mire qué importante, vamos a ir viendo, mis hermanos, poco a poco, pero ¿por qué se restaura, mis hermanos, o por qué se destruyen los muros de protección? A veces son errores de nosotros, mis hermanos, y por eso nos lleva a pensar así, por eso nos lleva a actuar así. Ahora, hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Él nos cubre, Él nos proteja, Él nos cuide, mis hermanos, somos su pueblo. Él nos sacó del mundo y nos quiere proteger como lo hizo con el pueblo de Israel, mis hermanos, cuando lo metió a Canaán. Acuérdense, mis hermanos, muros de fuego, mis hermanos, muros de agua con muros de protección. ¿Qué significa eso? Mis hermanos, que voy a ser alguien que va a disfrutar de la protección de Dios, que vamos a ser alguien, mis hermanos, que vamos a disfrutar de la protección de Dios. Por eso yo le veía aquí a Luzbel, ¿qué fue lo que hizo derribar, mi hermano, tanta protección que tenía de Dios? La ostentación a Israel, la fornicación derribó sus murallas. A Job, su soberbia empresarial, no quiso contratar y darle trabajo a aquellas personas mayores. Saúl, ¿cuál fue la causa de su problema? La brujería. Canaán, ¿cuál fue el problema? La abominación y su apostasía. Eso hace, mis hermanos, que se derrumbe nuestra protección. Eso solo puede hacer que se derrumbe la protección. Pero yo y usted tenemos que estar confiando en Dios. Usted y yo, mis hermanos, tenemos que confiar porque estamos en su mano. Él nos cubre, Él nos protege, mis hermanos, para que no nos llegue nada de daño a nuestras vidas. Amén. En Nehemías capítulo 2, regresemos a Nehemías, por favor. En el capítulo 2, miren nada más en el verso 17. Y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid
y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Miren nada más, no nada más restaurar esos muros, sino también no estemos más en oprobio. Esta segunda parte, que es la de edificar o la de reedificar los muros. La palabra muralla, una de las palabras, esta palabra, mis hermanos, tiene uno de los significados muy importantes, hablando de la familia, que es unir. Y quiere decir que cuando perdemos nuestra protección, que cuando perdemos, mis hermanos, la fuerza en Dios, es porque ya no estamos unidos. Cuando la iglesia no está unida, mi hermano, pierde protección. Cuando la familia no está unida, pierde protección. Cuando la empresa no está unida, pierde protección. Hay brechas, mis hermanos, que de pronto se hacen, oiga, y es el demonio, ahí es a donde va a atacar. Si en la iglesia no estamos unidos, es por ahí a donde se va a meter el enemigo. Mis hermanos, Dios quiere protegernos. Dios es un Dios que protege. Dios es un Dios que pone muros. Dios es un Dios, mis hermanos, que nos cubre, mi hermano, poniendo muros de confianza en Él. Pero ¿qué pasó? Hubo brechas en los muros. Ahora habla de edificarlas. Y tenemos que recuperar, mis hermanos, esa confianza en Dios. Yo creo que algo de eso se ha perdido. Yo creo que algo de eso se ha destruido. Y por eso pensamos, nos movemos cada quien, mis hermanos, de alguna manera. Con todo respeto, mis hermanos. Y veamos esto, que cuando se habla de edificar, esto es construir, edificar, casa, hijo, tiene que ver con la familia. Y cuando habla del oprobio, mis hermanos, que hace vulnerable a la familia, mis hermanos, cuando no está unida, cuando hay brechas, mis hermanos, cuando de alguna manera hay división, cuando no están unidos los hijos, los hermanos, padres, hijos, hermanos, mis hermanos, hay conflicto. Y es a donde nosotros tenemos que sanar. Es un buen momento ahí en casa donde estamos, reflexionar cómo está la familia, reflexionar cómo estamos como hermanos, reflexionar cómo estamos como padres. Mis hermanos, una brecha necesita el enemigo para meterse y para destruirnos. Amén. Eclesiastés capítulo 10, vaya conmigo. Mire lo que nos dice. Eclesiastés capítulo 10. Verso 8. Dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Mire, mire qué tremendo es esto. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. El que abre brecha es el que no guarda la unidad. Mire, es tremendo, mis hermanos, ponernos a pensar cuántos detalles, mis hermanos, en la familia dividen, mis hermanos, a ella. Ponernos a pensar, mis hermanos, en la iglesia, qué situaciones, mi hermano, actitudes generan, mis hermanos, generan división. La unidad empieza desde nuestras familias, desde nuestro liderazgo. Mis hermanos, la unidad empieza desde nuestra iglesia. Para que nuestro muro, es muy importante, para que nuestro muro esté cerrado y no haya brechas, mis hermanos, necesitamos sanar la relación como familia. Necesitamos que no haya, mis hermanos, conflicto, mis hermanos, que no haya brecha donde el enemigo quiera entrar. Si decidimos todos a la derecha, todos vamos a la derecha como iglesia. Si decidimos ayuno, todos tenemos que ayunar. Mis hermanos, si decidimos hacer algo que la iglesia, mi hermano, fue anunciado, mis hermanos, todos tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque seguimos una visión, mis hermanos, porque si no, se hacen brechas, mis hermanos, y principalmente cuando es en el liderazgo. Principalmente, mis hermanos, cuando es gente que se le delegó una autoridad, mis hermanos, y luego pierde, mis hermanos, quizás como algunos de los hombres que estamos mencionando. Tengamos cuidado. Que la iglesia, mi hermano, sea guardada con las murallas de Dios. Mis hermanos, que la iglesia sea guardado, y si no, hoy es necesario, mis hermanos, levantar esos muros.
mis hermanos, para que la iglesia, esos muros sean edificados para que sea bendecida. Regresamos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mis hermanos, vaya conmigo al libro de Éxodo. Miren nada más, mis hermanos, a veces nos podemos estar quejando de Dios. A veces podemos estar pensando que Él se ha apartado de nosotros. A veces podemos, mis hermanos, incluso vamos a escuchar en la calle la gente que nos diga: ¿y dónde está tu Dios? Y a veces no sabemos qué decirles. ¿Por qué? Porque hemos perdido el sentido de la vida espiritual, mis hermanos. En el capítulo 3, verso 7, dice la palabra de Dios: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Mire cómo está la promesa, la declaración de Dios. Le dice: voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Ahora en el capítulo 13, vaya conmigo por favor, en el capítulo 13, su verso 20. Dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche por una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Mire qué tremendo. Mire la protección de Dios sobre su pueblo. Mire el amor de Dios, mis hermanos. Y esto debe de servir para nosotros. Cuando Dios te mueve, cuando Dios te lleva, cuando Dios, mi hermano, te ordena estar en una iglesia, caminar, trabajar, es porque así como al pueblo de Israel lo cuidó, así nos va a cuidar. Dese cuenta que cuando ellos pasaron en seco, dice, mis hermanos, que puso muros de agua. Puso muros de agua de un lado y del otro lado para proteger el pueblo, para que no se ahogara. En el capítulo 14, vaya conmigo de Éxodo, mis hermanos, en su verso 23. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y sus gente de a caballos. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Miren nomás, mis hermanos. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a la derecha y muro a su izquierda. Mire la protección de Dios para el pueblo de Israel. Este hecho de salvación, mis hermanos, para el pueblo de Dios, impactó tanto a los israelitas, mis hermanos, para toda su vida. Ese fue el principio, mis hermanos, de alegría, de gozo del pueblo, cuando vieron el poder de Dios, mis hermanos, el poder que tenía el Señor, mis hermanos, para poder librarlo, mis hermanos, de Faraón. ¿Cuánta debe ser nuestra confianza, mis hermanos, en nuestro Dios?
¿Cuál debe de ser nuestra actitud, nuestra realidad, mis hermanos, sabiendo que tenemos a un Dios grande y poderoso? No lo hagamos pequeño, Él es grande, Él es poderoso. La palabra de Dios nos dice, vaya conmigo a Zacarías capítulo 2, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 2, su verso 5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. ¿Qué dice el Señor? Dice el Señor, Iglesia, Ministerio Internacional, Restauración y Vida, yo seré para ti muro en derredor, y para gloria estaré en medio de ti. Yo te guardaré, yo te bendeciré. Amén. Y cuando la Biblia habla, mis hermanos, acuérdense aquel ejemplo tan sublime, mis hermanos, cuando la zarza ardía. Mis hermanos, dice que acuérdense que la zarza ardía, pero no se consumía, no se destruía. Porque dicen, mis hermanos, que en medio había un ser de fuego. Había un ser, mis hermanos, de fuego. La Biblia dice que el Señor hace a los ministros como llamas de fuego. Mire qué misterio, mire cómo, mis hermanos, Dios tiene el cuidado, Dios tiene la protección. Y sabemos, iglesia, que Dios tiene cuidado de Coatzacoalcos, Dios tiene cuidado de Veracruz, Dios tiene cuidado de México. Dios nos libra, mis hermanos, Dios nos guarda, porque Él nos trajo a este lugar. Amén. Vaya conmigo al libro de Daniel, por favor. Daniel capítulo 3. Un libro muy tremendo, mis hermanos. En su verso 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: en verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Mire qué tremendo. Echaron, acuérdense, mis hermanos, aquellos jóvenes, ahí estaba Daniel, mis hermanos, fueron echados al horno de fuego. Cuando estaban aquellos 3 ahí, Sadrac, Mesac y Abednego, mis hermanos, en el horno, dice la palabra de Dios que el rey va a ver, dice que ya no eran 3, sino eran 4. Y el cuarto dice que era semejante a los hijos de los dioses. Miren, mis hermanos, ese era, mi hermano, que se movía en medio del fuego. Era semejante al Hijo de los dioses. Pero ese mover que él tenía en el fuego, mis hermanos, mire nada más una muralla, un muro cubriendo. Lo que hacía ese ser ahí era protegiendo, mis hermanos, a esos jóvenes, que el fuego no lo tocara. Mis hermanos, ¿hasta dónde, mis hermanos, influye Dios? ¿Hasta dónde puede protegernos? ¿Hasta dónde tenemos ganado, mi hermano, esa protección? ¿Hasta dónde merecemos ser protegidos, mis hermanos, por la fidelidad, la lealtad de estos jóvenes, mis hermanos, que tomaron decisiones correctas, aún de ir a la muerte, mis hermanos, porque dijeron: si Dios no nos salva, no importa, mi rey. Mi hermano, porque había confianza en Dios, había confianza, mi hermano, en el Dios Todopoderoso, porque había confianza y seguridad, porque sus muros de confianza de estos jóvenes, mis hermanos, habían sufrido, mi hermano, una restauración tremenda, estaban fortalecidos. Ahora vayamos a ver, mis hermanos, allá en Segunda de Reyes, vamos a ver Eliseo, otro ejemplo tremendo. Segunda de Reyes, capítulo 6. Estamos sacando, mis hermanos, algo, los ejemplos, las situaciones que nos hacen perder, mis hermanos, cómo se pierde, cómo se destruye, mis hermanos, los muros. Capítulo 6 de Segunda de Reyes, verso 15.
Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Entonces, dése cuenta, mis hermanos, el pueblo de Israel estaba sitiado por los sirios. Mis hermanos lo tenían rodeados. Y dése cuenta que él estaba con su siervo, con su mayordomo Giesi. Y de repente, mis hermanos, él en una condición natural, en una condición, mis hermanos, de un guerrero, mis hermanos, pero de una mediana espiritualidad, mis hermanos, se preocupa y le dice a Eliseo: Eliseo, ¿qué cosa terrible es esta? Porque él se había dado cuenta, mis hermanos, que los tenían sitiados los sirios. Y le dice Eliseo: cálmate. Y le dijo Eliseo: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Perdónenme, mis hermanos, pero ¿dónde están? Decía Giesi. Pero ¿dónde están? Yo no los veo. Hoy, si usted pregunta, o si nosotros nos preguntamos, mis hermanos, puede ser tanta nuestra duda o nuestra incredulidad que de repente decimos: ¿y dónde están? ¿Y dónde está la ayuda de Dios? ¿Y dónde está la mano de Dios? ¿Y dónde está el Dios que nos hablaron tan poderoso que nos podía librar de toda plaga? Y le dijo Eliseo: Padre, concédeme que se le abran los ojos espirituales para que vea. En el original dice que cuando él abrió los ojos, Giesi y Eliseo, mis hermanos, estaban cubiertos a su alrededor por carros de fuego, carros de Dios, mi hermano, poniendo protección a ellos, poniendo protección a los siervos de Dios, poniendo, mis hermanos, a aquellos hombres que confían en Dios, que han dado su vida, mis hermanos, y que están trabajando en la obra de Dios. Yo quiero que usted sepa algo, mis hermanos, que cuando Dios lo envía a usted a hacer alguna tarea, que cuando Dios lo ponga, mis hermanos, a hacer algo, vas a estar protegido. Si Dios te manda a realizar algo, Dios pone protección sobre tu vida. Mis hermanos, cuando sepamos que algo tenemos que hacer porque es necesario hacerlo, confíe en Dios, mis hermanos. Él está con nosotros. Vamos con muros levantados, vamos con muros levantados. Mis hermanos, hay muros de agua y hay muros de fuego. Los vimos con el pueblo de Israel. Los vemos, mis hermanos, como el fuego y el agua y la nube, mis hermanos, cubrían al pueblo de Dios. Cuando hablamos de juicios, mis hermanos, en Jeremías capítulo 1, mis hermanos, le doy la cita nada más, pero cuando Jeremías tenía que ir a profetizar, usted lo conoce a él, cuál era su condición. ¿Sabe qué le dice Dios? Mira, ¿sabes qué, Jeremías? Tú vas a ir como un muro de bronce. En Jeremías capítulo 1 del 17 al 19. Nosotros sabemos que el muro es juicio. Es decir, le está diciendo a Jeremías: yo te he puesto como muro de bronce. Oye bien, y todos juicios que te envíen van a rebotar hacia ti. No va a hacer nada, no van a poder entrar, no van a hacer nada. Óyelo bien, porque yo te pongo como muro de bronce, Jeremías. Jeremías, tú tienes que saber que hasta van a salir palabras de maldición, pero tú eres un muro de bronce, tú eres fuerte. Yo te levanté y yo te pongo como muro de bronce. Miren nomás, mis hermanos, el trabajo tan importante de Jeremías. Él recibía, mis hermanos, cuántas cargas. Él recibía, mis hermanos, las noticias malas, quizás en profecías que nadie quiere llevar. Pero viene una pregunta a veces a nuestra vida, mis hermanos, por todo lo que está pasando. ¿Y cómo voy a salir de mi casa? ¿Cómo voy a salir de mi casa sin ser contaminado? El Señor nos pone murallas de protección. Mis hermanos, lo que necesito no será. ¿Y dónde está tu protección? Tantos años, mis hermanos, ¿dónde está esa protección de tantos años? Restaura tu muro de confianza.
Mis hermanos, ¿de qué va a servir poner un negocio, poner una empresa, si el muro de protección no está? ¿Cuántos queremos que los muros sean restaurados? Amén. No temas, mis hermanos, no temas. Este domingo vamos a restaurar la protección que Dios quiere darnos. Dios pone un ángel, mis hermanos, a cada uno de nosotros. Usted lo sabe eso. También aparte, mis hermanos, para todos los que Él llama como ministros, dice que Él pone un ángel del ministerio. Entonces, mis hermanos, ¿para qué va a servir ese ángel? ¿Para qué va a servir ese ángel que Dios puso con nosotros? Usted tiene un ángel. Mi hermano, usted ministro, usted pastor, usted tiene un ángel de ministerio y ese ángel es la protección. Ahora imagínese, mi hermano, usted las miriadas y miriadas de ángeles que se mueven, mis hermanos, que cubren la iglesia, que cubren todo Coatzacoalcos, mi hermano, que cubren México, mi hermano, que cubren a todo nuestro país, porque es el trabajo, mis hermanos, que Dios tiene para esta iglesia. La promesa que Dios ha declarado, mi hermano, para este país, para Coatzacoalcos especial, mi hermano, que la plaga no tocará su morada. Amén. Mis hermanos, hay ángeles que son escudos, hay ángeles, mis hermanos, que son muros de protección, hay ángeles también que son guerreros. Y dentro de los muros, dentro de ese perímetro, mi hermano, hay otros ángeles, que son los ángeles que ministran. Este es el mundo espiritual, mis hermanos, oigan bien, y todo lo que Dios quiere es protegernos. Hay un mundo espiritual que no vemos. Hay un mundo espiritual que quizás, mi hermano, hoy Dios quiere abrirte esos ojos espirituales para que podamos ver su mano, para que podamos ver su protección, para que podamos ver los muros de agua, los muros de fuego, para que podamos ver, mi hermano, esa nube y esa columna de fuego. Pero esa es tarea nuestra. Esa es tarea de cada uno de nosotros. ¿Cuál es, mis hermanos? Y no nos vayamos tan alto. ¿Por qué hay desconfianza? ¿Por qué entramos en esa situación si solamente con estar en orden con Dios? ¿No será que, mi hermano, algo llega a nuestra mente por algo que sabemos, algo que hacemos? Y por eso le digo, no hagamos, mis hermanos, intachables, porque cometemos errores, mi hermano, pero estar en orden con Dios. Si usted está en orden con Dios, mis hermanos, tome la confianza, mi hermano, seamos diferentes, que la luz de Dios esté con usted, mi hermano, que seamos grandes ejemplos para muchos, mi hermano, saber de la confianza, del muro de confianza, del muro de protección que sabemos y creemos que Dios pone sobre nuestras vidas. Amén. Por eso dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y contra todo juicio, mis hermanos, oigan bien, contra todo juicio triunfa la misericordia. Y yo me pregunto, mis hermanos, ¿a cuántas batallas fue David? Yo no digo, mis hermanos, que no lo hayan herido, haya regresado un poco raspado, pero no lo destruyeron. Hubieron situaciones, hubieron cosas, mis hermanos, pero siempre Dios lo guardó. ¿Y qué decía David, mis hermanos? Aunque contra mí se levante guerra, aunque muchos pueblos se levanten contra mí, no temeré, porque tú estás conmigo. Amén. Mis hermanos, ¿pero por qué no temía? ¿Por qué no tenía miedo David? Porque él sabía que Dios estaba con él. Él confiaba y sabía, mis hermanos, que Dios era su protección y que la protección de Dios estaba con él. Él decía, tú eres mi escudo, la fe, tú eres mi confianza, tú eres mi muro, Señor. Yo he confiado en ti. Amén. Iglesia, Restauración y Vida. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? El pueblo de Dios, mis hermanos, se perdió muchas veces. Por periodos usted ve, mis hermanos, porque claudicaron en la fe. Estas son verdades tan tremendas, mis hermanos, y por eso este domingo es importante que podamos ministrarlas y poseerlas.
Es importante, mis hermanos, que entendamos cómo funcionan las cosas en lo espiritual. No todo es literal. Por eso estamos padeciendo, por eso actuamos de alguna manera, por eso nos movemos, mis hermanos, de alguna manera, y quizás queremos a veces hasta culpar a Dios. Mi hermano, Dios está haciendo todo lo posible por guardarnos. Dios está haciendo todo lo posible porque no seas tocado. Dios está haciendo todo lo posible, mi hermano, levantando muros, levantando murallas para que nadie sea tocado. Recuerda, es juicio, y el juicio es para los impíos. Nehemías capítulo 12. Su verso 27. Vemos a Nehemías y dice: para la dedicación del templo de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Miren nada más, ¿qué dijo Nehemías? Voy a buscar sacerdotes, voy a buscar hombres de Dios para hacer mi hermano, la dedicación. Ya se había construido, ya se había levantado. Mi hermano, no basta ahí. Yo puedo hacer una obra, mis hermanos, pero si no la consagro a Dios. Mis hermanos, ya estaba restaurada, pero algo tenía que pasar aquí, mis hermanos. El templo tenía que regresar a manos de su propietario legítimo. ¿Sabe usted en manos de quién estaban? Y lo que yo veo aquí, mi hermano, es que trajeron sacerdotes, que trajeron alabanzas. Mire qué importante, mis hermanos, son las alabanzas, mi hermano, la adoración a Dios en la dedicación. Mire qué importante, mis hermanos, y espero que me vaya siguiendo, mis hermanos, ahí donde esté. Los muros derribados ahora ya no están derribados, ahora están restaurados. Ahora hay que dedicarlos al Señor. Todo dedíqueselo al Señor, mis hermanos. Todo lo que ha hecho, dedíqueselo al Señor. Por ejemplo, la casa, nuestra casa, quiere que sea guardada, quiere que sea bendecida, dedíquesela al Señor. Mis hermanos, si usted tiene ya un negocio, una empresa, dedíqueselo al Señor. Dedicar la iglesia al Señor, mis hermanos, dedicar el ministerio al Señor, dedicarle todo a Dios. Mi hermano, ¿qué obra no va a tener éxito si es la obra de Dios? A veces dudamos y decimos, vamos a ver si, mis hermanos, si es la obra de Dios, mis hermanos, va a tener éxito. Entonces, si usted dice, Señor, el trabajo que yo realizo, te lo dedico a ti. La empresa y el negocio que estoy formando, te lo dedico a ti. Yo solo soy administrador. Estás dedicando lo que tú tienes. Mis hermanos, ¿cómo va a fallar la empresa de Dios? ¿Cómo va a fallar si es de Él? Mis hermanos, lo que yo debo buscar es la protección. Lo que yo debo de buscar es la seguridad en el Señor. Ahora, mis hermanos, hay que dedicar los muros. Ahora hay que dedicar las murallas. Hay que dedicar nuestra vida espiritual. Mis hermanos, vamos a la iglesia, pero no entramos. Mis hermanos, ya nos bautizamos, ya aceptamos a Cristo, mis hermanos, pero no pasamos de ahí. No tomamos una vida dedicada en el Señor. ¿Sabe qué estaba haciendo Nehemías? Señor, esta ciudad está chiquita, pero ¿sabes qué, Señor? Es tuya. Señor, este templo que hizo Salomón, ahora lo vamos a reedificar, pero es tuyo. Así que dedico estos muros porque son tuyos, Señor. Y les digo algo, mis hermanos, muy importante. Esta es una estrategia sencilla que yo quiero compartirles como pastor. Vean esto. Dedique sus cosas a Dios. Señor, esto es tuyo. Señor, estos son tuyos. Señor, esto es tuyo. Y si ya lo dedicaste al Señor, ahora hay que ver, mis hermanos, cómo se vive adentro. Si en la casa, cómo se vive dentro de la casa. Cómo se trata adentro. Hay que ver qué programas se ven en esa casa, porque es la casa de Dios, ya se la dedicaste. Pero ¿qué es lo que se habla en esa casa? Y yo quiero que usted esté protegido, mis hermanos, que su empresa y sus bienes estén bien protegidos. Repito la cita de Nehemías 12:27.
Para la edificación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas y a todos de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Miren nada más qué hermoso, mis hermanos. Dijo Nehemías: voy a buscar sacerdotes para dedicarla y voy a hacer fiesta del muro de Jerusalén con alabanzas, con cánticos, con címbalos, con salterios, con cítaras. Mire, mi hermano, murallas es unidad. Hablando de muros, hablando de murallas es unidad. Y como todos somos piedras vivas, mis hermanos, somos parte de ese muro, de ese templo de Dios. Oigan bien, ¿qué hay que llevar, mis hermanos? Sacerdote, mi hermano, un hombre espiritual, el padre de familia que está en la casa. Los que me están viendo hoy, ustedes pueden dedicarlo como ese sacerdote, ahí con su familia, todos juntos, mis hermanos, que lo puedan dedicar todo lo que tiene, mi hermano, y tapen toda brecha, todo problema, todo pleito, todo conflicto que haya en la familia, mis hermanos, que el enemigo no se pueda meter. Y sobre todo, mis hermanos, algo importante en la dedicación: poner alabanzas al Señor. Poner alabanzas, mis hermanos. Señor, si hay algo, usted puede decirle: Señor, si hay algo en mi casa que no te agrada, si hay algo que esté derribado, si hay algo que fue derribado, sin las murallas, mis hermanos, esos muros familiares, Señor, revélamelo, muéstramelo, Señor. Si hay algo que yo he provocado que se derribe, que se destruya en mi familia, restáuranos los muros, Señor, esos muros que están derribados. Restauramos los muros de restauración familiar, los muros de la confianza, de nuestra lealtad, de nuestro amor a Dios, de nuestra seguridad en Dios. Qué importante, mis hermanos, hoy, como sacerdote de su hogar, mis hermanos, dedicar. Ya edificaste, llevas a tu hijo, lo vas encaminando, mis hermanos, ya lo vas edificando, pero tienes que dedicarlo al Señor. Mis hermanos, y el sello de este domingo es que estemos dedicados al Señor. ¿Qué significa que lo dediquemos? ¿Quién es el dueño? Cuando venga por su parte, dice una de las parábolas, pero te va a decir el dueño: vengo por mi parte. ¿Y tú qué le vas a decir? Señor, si todo lo que tengo es tuyo. Mi hermano, por eso es que David no le faltó nada. Y dijo David, hablando de David ahora, mire mis hermanos, la dedicación que él tenía, todo lo que él podía hacer, mi hermano, por el templo de Dios. Dijo David en una ocasión: de mi tesoro personal voy a dar para el templo, voy a dar para la construcción del templo que va a ser mi hijo Salomón. Mis hermanos, de su dinero, de lo que tenía, mis hermanos, y eran millones de dólares. ¿Por qué, mi hermano? Porque David sabía y decía: todo lo que tengo es tuyo, Señor. Todo lo que tengo a ti te lo debo, Señor. Amén. ¿Cuántos nos sentimos de alguna manera tristes? De alguna manera, mis hermanos, sufriendo quizás por la situación que se está viviendo. Hay un salmo muy hermoso que voy a leer y espero en Dios, mis hermanos, que nos ayude, porque el propósito de esto es que usted se fortalezca en el Señor. Dice el Salmo 91 que tenemos ahí, mis hermanos, guardadito. Dice, Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un salmo, mis hermanos, de protección. Es un salmo, mis hermanos, que Dios nos guarda. Y siempre lo leemos, lo oramos, mis hermanos, pero a veces no entendemos o razonamos qué nos dice ahí claramente. Porque dice el que habita al abrigo, no dice, mi hermano, el que llega de repente. Habitar quiere decir vivir ahí. Mi hermano, participar de Dios siempre, estar ahí. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, mi hermano, que la sombra del Omnipotente va a ser como un premio, mis hermanos, porque habitas al abrigo del Altísimo. Verso 2: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío.
mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, iglesia, Coatzacoalcos, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, mas a nosotros, hijos de Dios, no llegará. Si tus muros son restaurados, si tus muros de confianza, de protección en Dios, no llegará. Verso 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. De esta vamos a salir, mis hermanos, de esta vamos a salir. Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver, mis hermanos, y se van a asombrar los de afuera, mis hermanos, todo lo que Dios está haciendo de otras ciudades, de otros países. Qué cuidado tiene Dios sobre Coatzacoalcos. Verso 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Jehová es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Iglesia de Cristo, no nos tocará. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Mas en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Amén. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Este es el salmo de la promesa de Dios. Hermanos, quitemos los temores, quitémonos los temores. Vean el Salmo, mis hermanos, todo lo que nos está regalando el Señor. Si estamos bien con Dios, podemos decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros, mis hermanos? Pero pastor, es que las noticias dicen esto, cosas malas. Pero eso no es importante. Lo importante es que estemos protegidos por Dios. No escuches a callar como Nehemías, mis hermanos, a Sanballat. No escuches. Confía en Dios, que lo que entra a tu oído en razonamiento humano, mis hermanos, te mantenga firme en las cosas de Dios. Y sabemos, mis hermanos, nosotros, y que nuestra familia va a ser protegida. ¿Por qué? Porque tienen muros espirituales. Iglesia, otras ciudades se van a dar cuenta que en Coatzacoalcos, Veracruz, hay muros de protección, mi hermano, que Dios da a su pueblo. Dios ha escuchado nuestras oraciones. No es de hoy, mis hermanos, esto está declarado, está profetizado por el Señor. Pero hay que edificar, hay que restaurar, hay que cerrar los portillos, hay que sanar nuestras relaciones, hay que restaurar nuestra relación, nuestra confianza con Dios. Hoy tenemos que salir, mis hermanos, con la plena seguridad de que hemos levantado nuestros muros, que hemos recuperado la protección de Dios. Si no hay protección, mi hermano, quizás haya que corregir algo, y usted lo debe de saber. Quizás haya una brecha que tenemos que cerrar. Por eso es importante, restaura tu muro de confianza con el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Voy a proteger a mi pueblo. Y eso es protección, mi hermano. Dios nos está protegiendo. Lo que venimos a hacer hoy es restaurar la protección en Dios. Y que donde quiera que vayamos, óiganlo bien, mis hermanos, sabremos que el Señor y sus ángeles están con nosotros y nos cuidan y nos guardan. No permite, mis hermanos, que nada nos toque. Usted debe saber, mis hermanos, cómo están sus muros. Usted debe de saber cómo está su relación con Dios.
Si hay un temblor, mi hermano, si hay algo que lo hace sentir, revisemos, porque hay algo que pueda tener problema. Dice el Salmo 91, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Iglesia, por cuanto Iglesia, Restauración y Vida, en mí has puesto tu amor, yo también te libraré, te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. 3 cosas: edificar, dedicar los muros. Mis hermanos, qué importante. Pídale al Señor que proteja, mis hermanos, y oro a Dios, mis hermanos, porque su empresa, su casa, la iglesia sea bendecida. No hay fuerza más grande que la unidad, mis hermanos, y la unidad, óiganlo bien, es la muralla, son los muros de protección en Dios sobre nuestras vidas, que nos hacen, mi hermano, confiar en Él. Acuérdese, mi hermano, de Daniel, acuérdese de aquellos hombres de Dios, confiaron aún, mi hermano, cuando estaban a punto de la muerte. Si estamos en unidad, nuestra muralla está fuerte, nuestra iglesia está fuerte, nuestra casa está fuerte. Y puede venir el enemigo, puede venir la plaga, puede venir la miseria, puede venir la pandemia, mi hermano, pero vamos a estar con nuestros muros fortalecidos. Vamos a estar con nuestras murallas reedificadas y dedicadas al Señor. Mire qué hermoso, mis hermanos. Por eso cada uno tenemos que dedicar a nuestra familia. Mis hermanos, que los hijos, dice que son herencia de Jehová. Mi hermano, no se cargue, son de Él. Los hijos son de Dios. Entonces podemos decirle, Señor, mira, aquí están tus hijos, los estoy educando, Señor, aquí yo los llevo en el camino, pero son tuyos. Y mi hermano, el Señor, si usted le declara de sus hijos, yo los consagro a ti, Señor, eso nos trae tranquilidad, mis hermanos. Que no, mi hermano, y esto también como pastores, no solo nuestros hijos biológicos, sino también nuestros hijos espirituales. Vamos a orar. Es importante que oremos y espero que esta palabra, mis hermanos, haya sido de gran bendición. Ahí donde estás, en tu casa, voy a leer 2 citas más, pero quiero que usted, mis hermanos, tome sentido de lo que estamos hablando, de lo que estamos haciendo, para poder ministrar, mis hermanos, a su familia, a su casa, a su iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Iglesia, Restauración y Vida, familias que nos ven por Face, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Mire qué hermosa promesa de Dios. Y termino con esta cita. El profeta Isaías, capítulo 60, un verso más, nada más. Dice así: oiga, iglesia de Cristo, oiga lo que Dios dice. Iglesia, Ministerio Internacional, Restauración y Vida, nunca más se oirá en tu tierra violencia. Nunca más se oirá en Coatzacoalcos violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu casa, sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza. Repito,
Nunca más se oirán en tu tierra violencia y destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza, alabanza, alabanza. En el nombre de Jesús. Hago un llamado a todo aquel que nos ve y decide en su corazón aceptar a Cristo. Que sienta que este momento el Señor lo llama a su camino. Ahí donde estás, inclina tu rostro y haz esta oración conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito de ti. Hoy te pido, Padre, que tú vengas a mí. Yo abro mi corazón. Yo te acepto como tu único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, hoy tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hoy el Señor ha escrito tu nombre en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Ahí donde estás con tus familias, recuerda, muros derribados. Empieza a orar por todo lo que esté derribado en la casa. Empieza en la familia, los hijos, los problemas, los conflictos. Empieza a restaurarlos. Hijos, salgan de su lugar, vayan a buscar al hermano, a la mamá. Si hay algo que sanar, háganlo. Que esos muros sean levantados, que sean restaurados. Era el plan de Nehemías, mis hermanos. Voy a dar un minuto mientras oro. Padre, yo envío tu palabra, Señor. Que aquello que puede derribar los muros de la casa, que aquello que derriba, que destruye, que aparta o aleja o quita, Señor, los muros de protección, Señor, hoy se han restaurado todo aquello, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, ahora, y les pido en sus casas, dediquen a Dios todo lo que tengan. Dediquen su vida espiritual. Dediquen a sus hijos, dediquen a su familia. Porque lo que derriba los muros, a Luzbel la obstinación, a Israel la fornicación. Dejemos de pensar, mis hermanos, porque hay algo que te influye en tu mente, porque hay algo que podemos y hoy tenemos que revisar. La fornicación derriba muros. A Job, mi hermano, la soberbia empresarial. Mi hermano, destruyó su empresa, destruyó su vida. A Saúl lo destruyó, mi hermano, el cuidado de Dios, la protección de Dios. Yo ya no estaba con él por ir a buscar una hechicera, ir a buscar a mi hermano, a la divina de Endor. Entonces la brujería también destruye, mis hermanos, y aparta, mis hermanos, la cobertura de Dios. A Canaán, su abominación y su apostasía hizo, mis hermanos, que la cobertura, el cuidado de Dios ya no estuviera con ellos. Yo sé que tú eres un hijo de Dios y hoy te invito a que hagamos alabanza a Dios, porque cuando dedicó los muros, Nehemías llamó sacerdotes y llamó, mis hermanos, levitas, gente que entonara cantos y alabanzas a Dios. Puedes poner en tu casa, mi hermano, mantener siempre un ambiente espiritual que sepa que estás dedicándolo a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que Coatzacoalcos sea sanado. Que nuestra tierra sea sanada. Yo te pido, Señor, por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que todo aquel, Señor, que se movía o se movió en algún momento, en alguno de estos casos, Señor, con temores a salir, con temores a enfermedad, con temores a las plagas, yo te pido, Señor, que hoy ese vallado que fue destruido, que fue quitado, solo tú sabes, Señor, le sea devuelto, le sea puesto, le sea restaurado en el nombre de Jesús. Que todo lo que estorbe, Señor, sea quitado por el poder de tu palabra, y que hoy sean dedicados a ti, Señor. Que tú nos guardes, Señor. Guarda a Coatzacoalcos, guarda a los hijos de Dios,
Guarda la iglesia, ministerio internacional, restauración y vida. Sánalo, Señor. Sana, Señor, a todas las iglesias, a todas las congregaciones, Padre. Ahí donde esos muros, Padre, tienen que ser restaurados, tienen que ser sanados. Envía tu sanidad, envía tu amor, Señor. Envía esa palabra, porque nuestras puertas, Señor, tú has declarado que no habrá quebrantamiento ni destrucción. Ya no habrá violencia en Coatzacoalcos, sino que a nuestros muros de Coatzacoalcos se llamarán salvación, y a las puertas de entrada y salida de Coatzacoalcos serán alabanza. Alabanza en el nombre del Señor para Coatzacoalcos. Pedimos bendición, pedimos, Señor, que seas tú, Padre de los cielos, poniendo miriadas de ángeles, Señor, en los ambientes, en las alturas. Señor, que pongas ángeles, Señor, que sopla, Padre, sobre los vientos, y que toda plaga, Señor, no toque a tus hijos, Padre. Que tu protección esté con nosotros, que tú nos guardes, que tú nos bendigas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Esperamos que la hayan pasado bien ahí en sus casas, y eso nos ayuda a entender que Dios no está limitado, mis hermanos. Desde ahí a tu hogar, en tu casita, has recibido la palabra de Dios. Esperamos que nos sigas sintonizando, que nos sigas escuchando en Face, mis hermanos, y que algún comentario que tengas, alguna petición de oración, hay un equipo de intercesores que lo harán por ti, por tu vida, por tu petición. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.